invested and involving in raising up, building up, and filling up that next generation. We are one local church family working together to make Christ known. Church isn't a building or a worship service. It is God's people living in obedience. Just as First Naples was born out of multiplication, our vision is to be a church that plants churches that then plant more churches. Locally, nationally, and across the globe. That is the vision that Jesus himself gave us when he said, "You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." As we step into the future, we envision a day where the sun never sets on the ministry of First Naples, where teams are serving across the globe, shining a light in the world around us to draw people to Jesus. This is who we are, so that we can be who God has called us to be. First Naples glorifies God by being a multi-generational, multi-ethnic, multiplying church, raising up the next generation of disciple makers, church planters, missionaries, and world changers to reach Naples to the nations. Bienvenidos, si nos acompañan a ponerse de pie. Esto es First Naples en español. Una alegría poder estar todos reunidos aquí. Vamos a prepararnos para adorar a nuestro Señor, llevarle cánticos de alabanza, con el corazón limpio, solamente para Él, aquí en la casa de nuestro Señor. Y todos decimos:
bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno verles. Si hay alguien que nos visita por primera vez, siéntase como en su casa. Como decía esta canción, el propósito por el cual estamos aquí es para alabar a aquel que nos dio nueva vida, aquel que nos mostró su gran amor. Su nombre es Jesucristo. Amén. Les invito a leer conmigo la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar leyendo el Salmo 95, versículos del 1 al 7. Y dice así: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adorémosle y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima a venir con un corazón humillado, Señor, delante de ti, para adorarte y agradecerte por quien tú eres, el Rey de la tierra, el Todopoderoso. Que este culto, Señor, sea olor grato delante de tu presencia. Que tú te goces, Señor, con lo que hoy hemos venido a darte, nuestros corazones, nuestras vidas. Y enséñanos también por medio de tu palabra. Que tu pueblo salga de este lugar bendecido, renovado, fortalecido, Señor, porque ha tenido un encuentro contigo. Te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Ponemos de pie. Recordemos Efesios 6:12. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Así que, ¿a quién temeremos, verdad? A nadie. Es mi luz y mi salvación, ¿a quién habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por quién habré de temer? Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. El Señor es mi ayuda en el día de la prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor.
esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé al ver la victoria en la batalla del Señor. Oh, 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 ¿Quién es el único fiel? Cristo, ¿verdad? Amén. Díganlo conmigo. ¿Quién es el único fiel? Cristo, Señor de misericordia. Vamos a cantar a nuestro Señor, al único fiel, que su misericordia es eterna, que esa misericordia se renueva cada mañana, ¿verdad? Y su fidelidad la vivimos por la noche. Quizás traigas alguna carga en tu corazón, quizás traigas emociones encontradas, pero en nuestro Señor fiel encontramos nuestra tranquilidad, nuestra paz y descanso eterno. Él es el único posible. En Él solo es posible encontrar todo lo que necesitamos. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda generación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya.
Te adoramos, Señor. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Sean todos bienvenidos y reciban un caluroso abrazo. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a Fresh Naples, el servicio en lenguaje español. Gracias a Dios por esta mañana que hemos podido celebrar juntos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y ahora necesito un minuto de su atención, porque viene un momento en el que pudiéramos decir que es nuestro GPS, nuestro GPS, que es lo que nos va a ir orientando en la semana o lo que viene, las cosas que van a estar por venir. Amén. Los anuncios de esta semana, que son muy importantes, necesitamos urgentemente personas interesadas en audiovisuales que puedan trabajar en el audio con la computadora, poniéndolo todo lo que ustedes ven aquí delante. Amén. Y el segundo anuncio que tenemos en esta mañana es el viaje misionero que se está promoviendo para Puerto Rico. Los que estén interesados en hacer este viaje misionero, por favor, si es amable, se puede acercar al pastor para más información. ¿Cuántos les gusta Puerto Rico? ¿Cuántos se animan a ir a Puerto Rico? Yo le animo que se acerque al pastor para más detalles y así estar pendiente de este viaje misionero. Y el tercer asunto que nos concierne es la semana próxima. Recuerden que es, ¿qué fecha? 7 de agosto. 7 de agosto. Se termina el Shabbat Shalom. No se termina, sigue el Shabbat Shalom, pero ahora con horarios diferentes. Y es necesario que usted mire en su boletín cada uno de los cambios que van a estar ocurriendo, porque todo va a tener un horario diferente. Van a haber 4 servicios en la iglesia, 3 en inglés, y este va a continuar en español. Y son horarios completamente diferentes. Los groups, que ahora se llaman groups, no BLG, y fue difícil captarlo, pero los grupos comenzarán. El grupo hispano, el de las mujeres y el de los todos en general. Va a haber uno para mujeres dirigido a atención a las mujeres, y el otro va a ser para todos los que quieran asistir a ese BLG. Va a estar comenzando a las 10 de la mañana. Ese va a ser 10 de la mañana, 7 de agosto, 10 de la mañana. Lo esperamos aquí porque va a haber desayuno, va a haber donas, café, van a haber cantidad de cosas por las 4 semanas de agosto. Y yo creo que si el pastor se anima, va a haber mucho más en septiembre. Amén. Así que dele ánimo al pastor para que nos siga bendiciendo con desayuno todos los domingos a las 10 de la mañana. A partir del domingo próximo, 7 de agosto, no se olvide, 7 de agosto, 10 de la mañana, le esperamos en el estudio del BLG, amén, de los groups. Y el culto en español comenzará a las 11:30 de la mañana, junto con el servicio americano, que también va a estar empezando 11:30 de la mañana. Si tiene hijos, no se preocupe, porque aquí hay clases para todos. Hay servicio para todas las edades y ellos pueden estar en su lugar. Amén. Por lo tanto, no se olvide, 7 de agosto comienza la nueva temporada de Fresh Naples. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, en lo que pasamos al bautismo, esta semana tenemos un bautismo en este día. A Santiaguito se va a estar, yo le digo Santiaguito, Santi, se va a estar bautizando, gloria a Dios, públicamente. Va a ser este reconocimiento de que va a morir con Cristo y va a nacer una nueva vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y en lo que él se va preparando y el pastor se va preparando, usted saluda al hermano que está a su lado y dígale: qué bueno que estés conmigo celebrando en esta mañana el servicio a Dios. Amén. Gloria a Dios.
qué bueno estar, hermanos, en la casa de Dios, y qué mejor manera de celebrar la victoria de Cristo que presenciar un bautismo. Les presento a Santiago Hernández Garrido. Now, Santiago, I would like you to repeat after me. I believe that Jesus Christ is the Son of God and my Lord and Savior. Well, Santiago, based upon your public profession of faith in Jesus Christ your Lord and in obedience to his command, it's my privilege to baptize you now, my brother, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, buried with Christ in likeness of his death, raised to walk in newness of life. Qué alegría estar presenciando ese acto de Congratulations, man. público de obediencia. Conocemos a la familia Hernández Garrido y como toda familia, tenemos altas y bajas, ¿verdad? Y a veces sentimos que no salimos de las bajas. A veces sentimos que no hay salida final del túnel, ¿verdad? Pero Dios pone su mano dentro de nuestro hogar cuando le abrimos la puerta. Y aún así tú no la quieras abrir, nadie va a impedir la voluntad del Señor. Lo que hemos presenciado hoy es lo que queremos nosotros llevar a nuestras familias, para nuestros niños, porque nosotros no tenemos ningún poder para darle salvación a nuestros hijos, pero nuestro Señor sí. Qué hermoso poder ver la obra de nuestro Señor en los padres reflejada en los hijos. Nada nos va a sustentar más que nuestro Señor, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Vamos a cantarle a nuestro Señor, Jehová Jireh. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven, acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Cantamos Jireh, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. La eternidad me bastarás, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, no te imagino. Me bastarás. Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Me bastará, me bastará, me bastará.
viste los lirios con esa belleza, ¿cuánto más Él te va a vestir a ti? Y si Él cuida las aves del cielo, ¿cuánto más te ama a ti? Si Él viste los cielos con tanta belleza, cuánto más se te viste, cuánto más se te viste. Si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más se te ama, cuánto más se te ama, cuánto más se te ama, cuánto más se te ama. Tú basarás, Jireh, tú basarás en toda situación, serás mi provisión. Jireh, tú basarás. Jehová Jireh, solo tú bastarás. Vamos a cantar a nuestro Señor. Cristo te exalto. Quizás en este momento vengan aquellos sentimientos que queremos entregar a nuestro Señor. Quizás podemos decir a nuestro Señor: he estudiado tu palabra, he evangelizado, he ido a las calles, pero aún así me falta algo, Señor. Le queremos decir a nuestro Señor: Cristo, Cristo, yo te exalto. Y preparamos nuestros corazones, no solamente para seguir escuchando su palabra aquí sentados, sino para que cuando salgamos de aquellas puertas, poder llevar su palabra con ninguna vergüenza, sino con el orgullo de saber que la salvación la hemos conseguido. A pesar de que los problemas vengan, no significa que seguir a Cristo nos libera de los problemas. Seguir a Cristo te ayuda a tener a alguien a quien tú puedes entregar esas cargas y poder decirle: Señor, gracias, gracias por este nuevo día de vida. Vamos a prepararnos para cantar Cristo te exalto. Si no has tenido la oportunidad de decirle a Cristo: te entrego mi vida, tú eres mi rey, quizás hoy sea el día. Si tienes ese deseo en tu corazón, eso que te arde aquí adentro y que a veces te hace temblar las piernas o te hace lagrimear, no es por pena, sino es por convicción. El Espíritu Santo se mueve, y se mueve más cuando nos reunimos y lo podemos sentir. Le cantamos hoy: te proclamo mi rey. Cristo, te proclamo mi rey. Cristo te exalto, te proclamo mi rey. Al estar
Cristo te exalto. Vamos, Cristo te exalto. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono una vez más. Todos juntos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Congregación, dígale, Cristo te exalto. Cristo te Te proclamo mi Rey. Dígaselo, te proclamo mi Rey. te proclamo mi Y al estar tú aquí, Señor, y al estar tú aquí, me Señor, entrego en adoración. me entrego en adoración. Cristo te exalto una vez más. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Le decimos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy terminamos con nuestra serie Shabbat Shalom. Hemos aprendido de la necesidad
de trabajar y descansar, tomando como nuestro ejemplo supremo a Jesucristo. Esta mañana vamos a animarnos con el descanso que todos nosotros necesitamos, el descanso eterno en la presencia de Dios. El problema es que como los israelitas que tocó Ernesto la semana pasada en Hebreos capítulo 3, hay personas que van a perder el descanso provisto por Cristo en el cielo. Hay una sola razón que alguien va a perder la oportunidad de descansar en paz, es falta de creer en Jesucristo. Es decir, falta de creer que Jesucristo es el único Salvador y provisión para salvación, que lo aceptamos por fe. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nosotros, los seres humanos, siempre queremos creer según nuestro deseo, crear nuestro propio camino o no creer en absoluto. Lastimosamente hay muchas personas que van un día a morir, llegar a la puerta del cielo, tocarla y no van a estar dado la bienvenida. La puerta quedará cerrada para la eternidad. Normalmente cuando un político, un famoso estrella de Hollywood, música muera, gente acerca a las redes sociales y pone QEPD, que en paz descanse. Que en paz descanse. Pero muchas personas ven la muerte como la puerta final al descanso indefinitivo. El 73% de los estadounidenses creen que hay un cielo y 54% creen que ser una buena persona es suficiente para darte entrada en el reposo de Dios. Sin embargo, la realidad es que solo aquellos que tienen una relación real y personal con Cristo van al cielo y pueden descansar verdaderamente en paz. En el libro de Hebreos, este fue escrito para los creyentes del primer siglo que estaban cansados de los problemas y dificultades de sus vidas, que estaban en peligro de abandonar el cristianismo por completo. El escritor los anima a no darse por vencidos. Él los está llamando a seguir creyendo en Jesús. Y en los capítulos 3 de la semana pasada y 4 de hoy, el escritor retoma un tema que se encuentra en toda la Biblia, el tema de descanso. Usa la palabra descanso 8 veces en 11 versos. Les está diciendo que no dejen que la dureza de sus corazones les impida entrar en el descanso que Dios les ofrece. Si podemos buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 4, vamos a empezar con versículo 1 de capítulo 4. Y si serían tan amables de ponerse de pie para honrar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con este tema, descanso que necesitamos solo se encuentra en Jesús. Esta es la palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, para animarnos y advertirnos hoy. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como Él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras.
y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entran en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra fuerte, poderoso y verdadera. Gracias por las promesas que han cumplido en Cristo Jesús. Gracias por extender la invitación a todos sin Cristo, Señor, de venir hoy a recibir perdón y entrar en el descanso y paz que tú ofreces por tu sacrificio en la cruz. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asientos, por favor. Vamos a repasar rapidito la advertencia contra la rebelión. Vamos a retroceder al versículo 16 en capítulo 3, que dice, ¿por qué quienes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, hablando de los israelitas en el desierto? ¿Y con quienes se discutió por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y versículo 1 de nuevo. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa vosotros, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aunque la generación del desierto no pudo entrar en la tierra prometida, no significa que el promesa de descanso en Dios se nula. La tierra prometida, sí, en esta época era una tierra preparada por Dios para los israelitas. Pero no solo la tierra física que Dios prometió a Abraham, sino que es disfrutar y vivir en el lugar donde mora la presencia misma de Dios. Para nosotros, la tierra prometida es el cielo, el lugar de descanso definitivo y eterno. El descanso supremo es el descanso para vuestras almas. Porque hay 3 niveles de descanso: físico, emocional y eterno, espiritual. Descanso físico de las pruebas y tribulaciones de esta vida. Descanso emocional de las exigencias de la vida y de los demás. Pero más importante, descanso espiritual en la presencia de Dios, con gozo y satisfacción, solo lejos del descontento interior y insatisfacción de nuestra alma. Nada en la tierra puede darte descanso espiritual. Todos nosotros podemos relatar con el dolor y molestia que no poder dormir nos causa. Irritable, nublado en la mente, sin fuerza, sin deseo. Nuestra iniquidad en la tierra es solo un anticipo de la eterna inquietud, de quien no entra en el reposo de Dios. Nuestro mayor temor debería ser que no entraríamos en el último y eterno descanso en el cielo. Fuimos creados por Dios para descansar en Dios. El descanso es fundamental para nuestra condición humana, nuestra vida, alegría y realización. El infierno es un lugar sin descanso. No hay descanso para los impíos. Las buenas nuevas del Evangelio nos llegaron tal como les llegaron a ellos. No en la misma forma ni manera, porque Jesús vino después. Pero el principio de confiar 100% en Dios para salvación es lo que los israelitas fallaron. Tanto los israelitas en el desierto como nosotros.
Hoy escuchamos el evangelio del descanso perfecto de Dios. Sin embargo, escuchar el evangelio no es suficiente. El reconocimiento intelectual no es suficiente. No te llevará al cielo ni te dará el descanso que anheles. Entonces, ¿por qué no pudieron entrar ellos y no por qué no nosotros podemos entrar? En versículo 19 de capítulo 3 de nuevo, a causa de su incredulidad. Versículo 2, oyeron, no los aprovechó por no ir acompañado por la fe en los que la oyeron. Versículo 6, se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Falta de creerlo. Esa es la razón que alguien no entrará en el descanso de Dios. Una y otra vez Dios les habló y demostró milagrosamente a los israelitas su amor para con ellos. Sin embargo, ellos lo sabían, pero no confiaban en Él. Las buenas noticias que podrían haberles traído descanso, les trajeron en cambio ira, porque no lo unieron con la fe. Desobediencia, porque no creyeron. Israel no fue excluido porque no obedeció a Dios, sino porque finalmente no lo creyeron en Dios. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio una y otra vez y sin embargo nunca se salvan de verdad? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado una y otra vez sin responder en fe? Han cantado las canciones, rezado las oraciones, servido en la iglesia, han sido bautizados y sin embargo viven una doble vida. No están realmente confiando y descansando en las buenas nuevas de Jesús, sino que están queriendo vivir sus vidas a su manera. Sin embargo, sus corazones están endurecidos. Cuando mueren, pensaron que tenían una entrada al cielo, pero Dios les va a decir acceso denegado. El evangelio que muchos han escuchado una y otra vez, pero que nunca abrazaron verdaderamente, será exactamente lo que los condenará en el día de juicio. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Jesús justo habla de esta realidad en Mateo capítulo 7, versículo 21. De los que piensen, ¿por qué soy un hombre de oración, que dona, que sirvo, que ha sido bautizado, que rezo, que hago, que ya es suficiente para mí entrar en el cielo? Pero ¿qué dijo Jesús en versículo 21 del capítulo 7 de Mateo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, mira, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echemos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Esa es la sorpresa que espera muchas personas al morir. No importa si ponemos QEPD en el marcador de tu tumba, no importa lo que dice la gente del púlpito en tu funeral. Lo que importa es lo que dice Jesús y su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Muchos van a acercar aquel día y Dios no contestará. ¿Qué tal los de nosotros que han respondido por fe a la invitación de Jesús a entrar en su descanso? Hay muchos de nosotros que sí, hemos respondido en fe, hemos recibido a Jesucristo, hemos sido bautizados tal como Santiago, como ejemplo de la vida muerta antigua y la vida nueva que tenemos. Quita nosotros. Vamos ahora a hablar del camino al descanso.
versículo 7 de Hebreos capítulo 4. Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Josué en el desierto después de la muerte de Moisés, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo? De los israelitas en el desierto. ¿Cómo encuentras el descanso? Si el camino al infierno es la incredulidad, el camino al cielo es la creencia. Porque los que hemos creído entramos en este reposo con Dios. Este reposo no es de creación propia, ni hecho por el hombre. Es algo que Dios ha hecho y preparado para nosotros. ¿Qué dijo justo Jesús en Juan capítulo 14? Dice, cree en Dios, cree en mí. Déjame poner. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Eso es lo que Dios promete en Cristo Jesús. Nuestra tarea es entrar por fe, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Creer. ¿En qué o en quién? En lo que Jesús nos ofrece. Perdón para nuestros pecados comprados con su propia sangre en la cruz. Mire que nuestra fe es tan buena como el objeto en el que descansa, en el que confía. Si nuestra confianza en nosotros mismos, no es suficiente. Si nuestra confianza en Jesús, sí, suficiente. No solo creemos en el descanso, sino en aquel que puede dar descanso. Entramos en el descanso confiando en Jesús. Aquellos que creen en Jesús, el Señor del sábado, el Salvador que da descanso, quita las cargas y quita los pecados. Solo Jesús resucitado puede darte el descanso que tu corazón anhela. Quiero un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y con Dios siempre es ya y no todavía. ¿Qué significa ya y no todavía? Ya está. Estamos viviendo la vida eterna. Estamos en paz con Dios por Jesucristo. Ya estamos reposando de las obras nuestras. Pero todavía no, que no está en su forma final. Cuando entremos en el cielo y estamos disfrutando del descanso de Dios para la eternidad. Siempre con Dios es ya y no todavía. Ya tenemos, pero lo que espera es mucho mejor. Descansamos en lo que Dios ha hecho en el pasado y esperamos en lo que Dios hará en el futuro. El descanso de Jesús es mejor que todo lo demás, tanto ahora como para siempre. Ninguna vacación, recreación, pasatiempo, casa de playa, actividades divertidas o terapia te darán los que solo Jesús te puede dar. En versículo 10 de Hebreos capítulo 4. El que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de los suyos. ¿De qué obras descansó Dios? ¿Tuvo sueño? Fue como yo anoche después de colocar otro televisor en la pared, que hoy todavía me duele. ¿Eso es lo que Dios tuvo que descansar? No. En la cruz Jesús dijo que consumado es. Todo lo necesario hecho. En esto podamos descansar.
Jesús logró todo lo necesario para que nosotros estemos bien con Dios. Cuando terminó con su obra de salvación, se sentó en el trono, lo que significa que no hay nada más a hacer. Por eso no nos queda nada por hacer para añadir a lo que Él ha hecho. No me importa lo que dicen los testigos de Jehová ni los mormones. No queda nada a hacer. No es que después de que yo haga todo lo suficiente yo puedo, si Dios, Jesús añada a mis obras. No, es Jesús o nada. Jesús es 100% o no es nada para ti. Así como Dios descansó de sus obras, cuando entramos en su descanso ahí en el cielo, podemos descansar de nuestra necesidad de trabajar para probarnos a Dios. Su descanso lo experimentaremos ahora cuando confiemos en 3 cosas. Cristo es mi identidad, mi seguridad y mi prioridad. Cristo es mi identidad. Para confiar y entrar en el descanso de Cristo, debo ver que mi identidad está arraigado en lo que Él hizo por mí, no en lo que yo hago por Él. Jesús ha hecho el trabajo que yo nunca podría hacer. En versículo 3 vemos que Jesús, también Cristo, es nuestra seguridad. Porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Para aquellos que han entrado en su reposo, nunca más necesiten temer la ira de Dios. Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros. Recuerden la cruz que siempre celebremos ahí, Cristo el viernes buena. Con el Cristo exclamó en dolor y agonía, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Fue porque Jesús hizo algo mal? No. ¿Fue porque Dios decidió que no honrara a su Hijo? No. Es porque en este momento exacto Dios puso los pecados de todo el mundo sobre los hombres de Cristo. Y Cristo experimentó la ira de Dios por nosotros. Es por eso sus últimas palabras fueron, consumado es. Ya yo he hecho todo lo suficiente. Yo he absorbido la ira. No queda ira por nosotros que estén en Cristo Jesús. Dios juró en la cruz, en su gracia, que aquellos que vienen a Él por fe, Él nunca los echará fuera. Puedes descansar en Él porque no hay razón para temer ser expulsado. Nunca seremos abandonados ni desamparados porque Jesús fue abandonado y desamparado por nosotros. Eres amado porque Jesús es amado. Eres aceptado por aquel cuya opinión importa más y es el más poderoso. La razón por la que muchos de nosotros estamos estresados y agitados es porque estamos tratando de llevar el peso de nuestra seguridad personal y eterna sobre nosotros mismos, cuando Cristo ya lo hizo. Y número 3, Cristo es mi prioridad, versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esforcémonos. Significa esfuerzo, diligencia, perseverancia para entrar en ese reposo. No somos salvos por nuestro esfuerzo, sino que somos salvos por la gracia. Sin embargo, la vida cristiana implica esfuerzo y obediencia. La fe que se desvanece al final no era real al principio. No se rinde ni se agota. Confiar y descansar en Jesús significa que Él es mi prioridad. Significa que lo que Él dice y lo que Él exige es lo más importante. La prueba de fuego para nuestra creencia y confianza en Dios es nuestra obediencia a Dios.
algo que Santiago acaba de mostrarnos. Su confianza está en Cristo por su obediencia a ser bautizado. Es una prueba. Y estoy hablando a varios en este aula ahora que yo sé que no han sido bautizados. No como niño, como un bebé para marcarte o guardarte, no. Es creencia, es el bautismo de el bautismo de creyente. Que alguien que ha sido renovado y rescatado de la muerte responde a Jesucristo en fe por ser bautizado por inmersión. Algo que el bautismo demuestra. Tu vida antigua muerta como Cristo y resucitado como Cristo para andar en novedad de vida. La vida nueva que ya estamos viviendo y todavía no ha llegado a su final. Solo obedeceremos a Dios cuando confiamos en Dios lo suficiente. Cuando Jesús es tu prioridad, lo único que debes preocuparte es hacer lo que Él dice y dejar que se preocupe Él por lo demás. Yo no tengo que tratar de tener el control. Yo no tengo que tratar de averiguarlo todo. Yo no tengo que preocuparme por el futuro. Cuando Cristo es mi prioridad, Él promete proveer para todos los demás lo que necesitan. La generación del desierto vio los milagros poderosos de Dios, pero no confiaron verdaderamente en Dios por completo, por lo que no entraron en su reposo. La gente buena va al infierno todos los días. ¿Sabes que 155,252 personas mueren cada día en todo el mundo sin una relación personal con Jesucristo? Significa que cada día la cantidad de personas en el infierno para eternidad aumente por más que 155,000 personas cada día. La pregunta es, ¿qué tal tú? Dios nos ofrece el descanso eterno para siempre. ¿Confías en Él? ¿Es Él tu identidad, seguridad y prioridad? ¿O estás tan cerca, pero tan lejos? Un viejo predicador dijo, la diferencia entre el cielo y el infierno es de 18 pulgadas. La distancia de tu cabeza a tu corazón. El creer aquí no te hace nada. Es creer aquí. Y entregar toda tu vida a Cristo. Recibir lo que Él ha hecho. Este es lo que te salve. ¿Endureceremos nuestro corazón hoy? ¿O escucharemos su voz? No esperes hasta mañana. Confía en Él. ¿Qué es el día que Cristo dice en versículo 7? Hoy. Descansa en Él hoy. Y descansarás con Él para siempre. No tienes promesa de mañana. Solo de hoy. El único día que tiene promesa, hoy. Mañana si amanezcas, sí, tiene promesa de mañana. Pero hoy es solo lo que tenemos. El descanso porque el que estás muriendo solo lo encuentra en aquel por quien es digno de vivir. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Es un versículo interesante que habla de esta realidad. Es en capítulo 14. El escenario en el cielo, el Cordero, 144,000 alabándolo, postrándose delante de Dios. Pero mira lo que dice versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ese es el descanso eterno que nos espera.
Ese es lo que espera aquellos que han entrado en el descanso de Dios. Yo voy a dejarlos con Hebreos capítulo 4, versículo 11, una vez más. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea, ojalá, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia de los israelitas en capítulo 3, en Éxodo, cuando por falta de creer en Dios murieron en el desierto, que significa murieron para siempre, están en el infierno. ¿Perderás hoy tú el descanso que necesitas por desobediencia? Respondas hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las promesas. Gracias por todavía tener abierta la puerta de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Señor, acabamos de cantar y creemos que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí porque tú eres omnipresente. Pero también estás aquí en una manera diferente, más tangible, porque estamos en tu casa, alabándote, escuchando tu palabra. Y Señor, hay gente que necesita responder por fe y aceptar lo que hiciste en la cruz. Si hay alguien, Señor, que está vagabundando todavía, Señor, en el desierto de su alma, buscando edificar su propio camino, todavía intentando complacerte, creyendo que pueden hacer lo suficiente, Señor, para salvarse. Oh, Señor, que ellos responden hoy por fe, reconociendo que tú ya hayas hecho todo. Señor, guíanos por esta invitación. Espíritu Santo, toca los corazones que responden por fe en tu nombre y tu nombre solamente. En ese nombre poderoso de Jesucristo que oremos. Amén. Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Yo estoy aquí. Hay otros consejeros aquí dispuestos también a hablarte. Si hay algo que necesites hacer, si necesitas responder por la primera vez en fe a Jesucristo, acércale. Aquí puede encontrarlo. Él está aquí. Yo estoy aquí también para recibirles. No pierdes la invitación. Él te aceptará. No hay nada que hayas hecho que Él no puede perdonar. Respondas. Le decimos, Cristo te exalta una vez más. Cristo te exalta. Cristo te exalto. Te proclamo mi Rey, Señor. Te proclamo mi Rey. Y al estar tú aquí, Estar tú aquí, Señor. me entrego en adoración completa. Le entrego en adoración.
¿Cuántos se gozaron en esta mañana? Si viniste por primera vez, hay una tarjeta de conexión que la puedes tomar, llenar, poner tu información o ponerte en contacto con el pastor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedir en esta mañana y no sin antes leer una pequeña porción de la palabra como bendición final para la semana. Amén. El pastor leía en Hebreos capítulo 4 versículo 11: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siendo el mismo ejemplo de desobediencia. Pero si eres ejemplo de obediencia, mira lo que tendrás en la semana. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. En el Salmo 91, amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos en esta mañana. Dios te bendiga, amén.